buen amigo, Eduardo Quirós. Yo lo considero colega periodista porque fue muchos años presidente del grupo editorial La Estrella y político también. Eduardo, gracias por estar con nosotros de nuevo. Bienvenido. Un gusto estar contigo y la audiencia a las 5, Alberto. Gracias, Eduardo. ¿Qué está pasando? ¿Qué fue lo que pasó? Por lo que estaba leyendo, el aumento de los combustibles fue brutal, ¿no es cierto? Mira, Alberto, en realidad las cifras de aumento han estado bastante dentro de los estándares que ha tenido el incremento del combustible a nivel internacional. Uh-huh. Sin embargo, en Panamá es común que se vayan anunciando semanalmente los ajustes y en las últimas semanas se dieron ajustes bastante significativos. Entonces, a partir de allí se iniciaron una serie de protestas sociales, pero que definitivamente quedarse en solamente el hecho del aumento del combustible sería quedarnos cortos en el análisis. Hay un caldo de cultivo adicional con respecto al tema del precio de los medicamentos, que viene siendo un tema ya que venía adquiriendo bastante relevancia y protesta nacional, y luego, por supuesto, el incremento de los precios de la canasta básica de alimentos. Entonces, esta conjunción se aunó a una serie de decisiones del gobierno que ocasionaron ese detonante o disgusto. Por un lado, un supuesto plan en el que los ciudadanos podían adquirir los medicamentos de manera gratuita entre comillas, en las farmacias privadas, que a finales quedó convertido en una propuesta ilusoria. Luego, el 1 de julio, hace escasos 11 días, el presidente se dirige a la nación y su discurso es un discurso completamente distante y divorciado de la realidad nacional. Y en un tercer elemento, la Asamblea Nacional realiza una celebración ese día a propósito de la escogencia de su nueva junta directiva, de la que surge una suerte de videos por redes sociales en la que los diputados celebraban con licores costosísimos que ocasionaron una repulsa y el detonante de todo lo que hoy estamos viendo. Ahora, ¿cuál es el elemento político? O déjame te lo pregunto de otra manera. ¿Este conflicto, problema es meramente social? ¿Es solamente la sociedad que está enojada? ¿O, como suele suceder en estos casos en América Latina, ya tiene tintes políticos también? Yo creo que no hay ninguna protesta social que no tenga elementos políticos, definitivamente. Uno, y acá son varios, ¿no? Uno es, efectivamente viene habiendo un descontento con la gestión de gobierno, con la manera en la que el gobierno ha gestionado la post-pandemia, si le podemos llamar de esa manera, y por otro lado, la desconexión de ese discurso. Luego se da otro elemento que tal vez puede ser interesante para tu audiencia, y es el anuncio, unos días antes del mensaje a la nación. Acá el presidente de la República se dirige al país en dos ocasiones, por disposición constitucional, en dos ocasiones, el 2 de enero y el 1 de julio. Bueno, unos días antes del 1 de julio se anuncia al país que el presidente sufre alguna enfermedad relacionada con cáncer, y de esta manera se ocasiona también una especie de vacío, porque aunque posteriormente se dice que no es tan grave, el vicepresidente no es un vicepresidente popular, más bien un vicepresidente con altos niveles de impopularidad, y esto ocasionó también caldo de cultivo. Y luego tienes un tercer ingrediente que en la política panameña ya viene siendo de larga data, y es que en el 18 de julio, o sea, a escasos días, se realizará una audiencia importante en el caso de los sobornos de Odebrecht en Panamá, en los que están involucrados al menos dos expresidentes de este país. Claro. Ahora, ¿cuál es la manifestación en la economía de estas protestas? Panamá, como nuestros hermanos ticos saben perfectamente, es un país que tiene una columna vertebral de la carretera interamericana o panamericana, como le llamamos, que recorre todo el país, que es la vía fundamental de comunicación para todo tipo de transporte. Esta vía está cerrada desde el día sábado en distintos lugares, tanto así que hoy
se hablaba de cerca de más de 15 o 20 sitios donde estaba cerrada esta vía. Por lo tanto, no pueden llegar los alimentos o los productos que vienen desde el área de la provincia de Chiriquí, que es pues, la gran provincia productora de Panamá. Aunado a eso, es una protesta que ha sumado en el día de hoy a los trabajadores de la construcción, que han declarado una huelga a partir de hoy. Y con eso crearon caos en la ciudad, porque la huelga es una huelga activa en la que cierran calles y avenidas, y la decisión del sector privado fue cerrar los comercios. De hecho, la banca cerró temprano, y si transitabas por la ciudad de Panamá desde las 3, 4 de la tarde, parecía una ciudad fantasma, con todas las implicaciones comerciales y económicas que eso puede implicar. Y en este momento, ¿qué es lo que piden? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que va a resolver esta situación, Eduardo? La reclamación es una reclamación que inicia con el precio del combustible. El presidente anuncia al país que congela el precio en 3 balboas con 95 centavos, $3 con 95 centavos, a partir del día viernes, o sea, el pasado mañana, pero esto tiene una reacción todavía más negativa. Y luego se anuncia la congelación del precio de 10 productos de la canasta básica, y esto tiene una reacción todavía más negativa porque son productos pues que la ciudadanía no considera resuelven los problemas. Entonces, gira en torno a estos dos temas que, como podrás comprender perfectamente, son muy difíciles de lidiar, y luego se desdoblan en el tema del precio de los medicamentos, luego se desdoblan en el tema de los aumentos de salario, en el incremento de la tasa de empleo. Panamá está alcanzando una tasa de desempleo que ya le puede pegar al 20%, con una informalidad enorme. Entonces, esto es lo que yo llamo que empezamos a estar en la verdadera pandemia. O sea, estamos frente a las consecuencias de la verdadera pandemia. La pandemia de salud de estos 2 años anteriores tuvo una suerte de impactos terribles, pero ahora tenemos una pandemia que nos implica todos los aspectos sociales, económicos, políticos, en un país que, como tú bien señalabas al inicio, tenía altos niveles de crecimiento. Pero el ministro de Economía anuncia, antes de ayer, le dice al país que toda la planilla estatal se está pagando con recursos de deuda. Entonces, eso enfrenta a Panamá a una realidad muy, muy complicada. Yo no recuerdo, Eduardo, no recuerdo yo en los 25 años que llevo de cubrir Panamá y de visitar Panamá, haber tenido algo similar en este país en todo este tiempo. Efectivamente, la gran crisis de finales de los años 80, durante el periodo de la dictadura de Noriega, que termina con la invasión. Luego de allí, sí, protestas sociales, pero siempre de bastante bajo nivel. Esta protesta, Alberto, para ti que conoces bien Panamá, puede ser particularmente interesante, porque es una protesta que empieza a tener ribetes de distintas clases sociales. O sea, no solamente están protestando educadores o trabajadores de la construcción, no, se desdobla en la clase media profesional. Por otro lado, no se concentra en un área geográfica exclusiva, sino que empieza a desdoblarse a lo largo y ancho de todo el país. Como decía hace un momento, hay más de 20 puntos de protestas sociales en el día de hoy. Y luego, el contenido de la protesta, cuando lo observas, cuando lo tratas de entender en redes sociales, es agrio, es muy agrio, hay un nivel de descontento muy, muy profundo. Los panameños utilizamos una expresión que espero no consideren irrespetuosa tu audiencia, pero el panameño empieza a plantear que está cabreado. Entonces, ese nivel de descontento se desdobla en las redes sociales a todos los niveles de las clases socioeconómicas de Panamá. Eduardo, entonces dime una cosa, hay muchos turistas en Panamá. Hoy en día, en este momento, un turista que está circulando de Panamá, de Bocas del Toro, hacia la ciudad de Panamá, o de Boquete, o que quiere ir hacia allá, ¿no puede hacerlo por tierra? Lo más probable es que por tierra no lo puede hacer, y lo más probable es que tenga dificultades para hacerlo incluso por transporte aéreo. Hace un par de horas, no sé si todavía estará así, pero hace un par de horas
trabajadores del sector de la construcción cerraron las vías aledañas al aeropuerto de Tocumen, al aeropuerto internacional de Panamá. Así que desde ese punto de vista también estaría cerrado el principal y casi que único aeropuerto internacional de Panamá. Para los panameños. Bueno, si los aviones que están llegando, pues tendrían problemas esos pasajeros de poder llegar al centro de la ciudad. No, es decir, altamente compleja. Es decir, los que van a conectar, pues esos están confinados en el aeropuerto, no hay problema. Un elemento que me parece que es importante también comentarles es el gobierno anunció un plan de ahorros, que era un poco el reclamo también de la ciudadanía, como el gobierno y ponía su grano de arena en esta crisis, en atención a que los trabajadores del sector público en ningún momento recortaron sus salarios durante la pandemia, a pesar de que en el sector privado se perdieron cerca de 280,000 empleos. Y ese anuncio del plan de ahorros por parte del Estado o del gobierno no incluyó una sola cifra. Decían, vamos a reducir en 10% la planilla, pero no le dijo al país qué era ese 10%, si era 10% de personas o 10% en cantidades, en dinero, en líquido, y eso ocasionó todavía más repulsa. Entonces, hoy por hoy, a 4 días del endurecimiento de las protestas, que ya tienen una semana, yo diría que cada vez que el gobierno ha intentado salir a poner una solución, lo que ha obtenido es mayor rechazo. Si se mantiene esta dinámica, estamos entonces frente a los próximos días mucho más complejos. Ya se nos acabó el tiempo, Eduardo, pero te tengo que preguntar, ¿qué significa esto? ¿Cuál es la salida? ¿Cómo va a terminar esto? Cada vez, como tú dices, cada respuesta que da el gobierno salen las cosas peores. ¿Cómo va a terminar esto? Rápido. En mi opinión, el último anuncio de hace escasas horas de que se convoca a una mesa de diálogo en la que participaría la Iglesia Católica como facilitador o como interlocutor, también va a recibir un rechazo este sería mi anticipo, también va a recibir un rechazo por parte de los protestantes, y eso va a ocasionar que definitivamente el gobierno va a tener que tomar medidas mucho más drásticas y contundentes, ojalá no en la ruta de la represión de las protestas. Si se diese esa represión, entonces estaríamos entrando en estadios que, como bien señalabas, Panamá no ha conocido en las últimas décadas. Ok, desafortunadamente tengo las canas suficientes como para saber, y tú lo estás infiriendo también, de que vamos a estar hablando de esto durante los próximos días y semanas más en Panamá. Eduardo Quiroz, político y periodista panameño, te agradezco, y buen amigo, te agradezco muchísimo.